circunstancias de muertes, accidentes, efectos colaterales, daños colaterales, como entiendo que así se les llama en el argot militar. Y han habido importantes reflexiones de algunos y algunas congresistas. Pero yo quisiera decir, nosotros tenemos en el Braem los restos de un enfrentamiento hoy día contra una banda narcoterrorista que comenzó en el Perú el 17 de mayo del año 1980, en Chuschi, Ayacucho, con el objeto de capturar el poder y someter al Perú a una horrenda dictadura, tiranía, solo comparable a la que existe en la así llamada República Popular Democrática de Corea, que ni es república, ni es popular, ni es democrática, sino es más bien una lamentable, por no decir infame, satrapía en manos de una dinastía comunista, de Kim Il-jong, Kim Jong-il, Kim Jong-un y sabe Dios qué otro Kim por ahí. Bien, y se ha hablado que se tiene que limitar todos estos daños, que no pueden haber muertes. Y la guerra, y esta es una forma de combate de guerra, desgraciadamente acarrea muertes, acarrea todo tipo de daños. Los convenios de La Haya, los convenios de Ginebra del año 28, 49, 74, buscan mitigar los efectos de la guerra, los efectos sobre los prisioneros, los efectos sobre la población civil, incluso los convenios del año 74, 77, no recuerdo bien el año, hablan de los conflictos internos en los países, a los que no hemos llegado y nunca debemos llegar, porque eso sería darle carta de beligerancia a quienes traicionan alevosamente al Perú. Pero por muchos convenios que haya de derecho humanitario que busca que la población civil sufra menos de estos enfrentamientos, me temo que a veces las muertes de civiles inocentes sean inevitables o no se puedan evitar, o lo que es peor, haya por efecto de los narcoterroristas asesinatos a mansalva de civiles inocentes, y eso lo debemos tener en cuenta para todas aquellas personas que de buena voluntad a veces se desgarran las vestiduras protestando contra este tipo de ocurrencias. Creo que eso es bueno tenerlo en cuenta, porque el Perú será mejor el día que el Braem deje de ser el Braem y se convierta en una zona pacífica y auténticamente libre del territorio peruano, en donde no haya que esconderse de la artera bala asesina del narcotráfico o del narcoterrorismo. Continúe, congresista. Si me permite terminar, yo quisiera hacerle directamente una pregunta al señor ministro de Defensa, y es en el tema del famoso satélite. No quiero entrar en temas económicos, no quiero entrar si la compra a Francia de gobierno a gobierno sea la mejor opción y si eso se compadece con una plena transparencia. No quiero entrar en esos detalles. Yo simplemente quiero decir, si el territorio peruano de alguna forma va a estar mejor protegido con este satélite que sin este satélite. El que fuere, el francés, el ruso, el italiano, el norteamericano, el que fuere. Y también, ¿en qué medida hoy día, con la fotografía y la observación satelital,
¿existe alguna porción de territorio peruano que no esté sujeta a reconocimiento? Concluya. Y que en el Perú, debido a esta tremenda innovación tecnológica, haya desaparecido los últimos rezagos del secreto militar que obviamente tienen que haber. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José León. Congresista León. Vamos. Muchas gracias. Congresista Rosa Mavila, presidenta, por favor, le pido una interrupción, con todo gusto. Congresista Mavila. Gracias, congresista León. Gracias, presidenta. Yo no sé, señora presidenta, si hay de por medio un debate que deberemos desarrollar oportunamente y a profundidad con el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, yo quiero dejar por sentado lo que he expresado, señora presidenta. En circunstancias que no son de conflagración armada, como las que acontecieron en la materia de análisis del día de hoy, en circunstancias que no son de conflagración, señora presidenta, se ha aplicado la teoría, ¿no?, del daño colateral, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros hemos arguido que en circunstancias peores de conflagración existe normatividad supranacional protectora de la infancia. Y por supuesto, señora presidenta, vamos a mantener ese punto de vista, porque no se puede achacar la presunción de terrorismo a gente que tiene una condición etaria de 8 años. Y por eso, porque evidentemente con la teoría del daño colateral se puede institucionalizar, señora presidenta, la... Culmine. Y la democracia como sistema político. En todo caso, yo quiero dejar sentado ese punto de vista que no tiene nada que ver con una postura proterrorista, sino con la vigencia de un sistema democrático donde hay Estado de Derecho y procesos en el contexto de un Estado de Derecho. Gracias, señora presidenta. Congresista León. Le solicito una interrupción. No sé a quién concede, por favor. Por alusión el congresista Martín Belaúnde y después por interrupción el congresista Casio Guaira. Por alusión el congresista Belaúnde. Yo le diría a mi buena y distinguida colega Rosa Mavila que una cosa es el asesinato a mansalva en hechos no militares, como ocurrieron, por ejemplo, en Barrios Altos y en La Cantuta. Eso es distinto. Esos hechos fueron bien calificados como homicidios calificados, pero pueden haber errores en el campo de batalla. En el enfrentamiento armado, por mucho cuidado que se tenga, cuando hay bombardeos, cuando hay enfrentamiento, cuando hay ráfaga de balas, cuando hay explosiones cuando hay artillería, cuando hay explosiones dentro de la batalla, pueden haber terceros inocentes muertos. Concluya. Me parece que es quizás el esfuerzo que hace la izquierda de cuadrar el círculo para tener pelotas cuadradas y fracasos raudos y caudalosos. Gracias, señora presidenta. No, lamentablemente, congresista Mavila, sería un diálogo. En algún momento va a tener oportunidad de solicitar otra interrupción. Tiene la interrupción el congresista Casio Guaire. Al segundo. Congresista Muchas Guaire. gracias, señora presidenta, por su intermedio, y gracias al congresista León y por su intermedio para saludar al señor ministro. Yo solo quería resaltar, sabemos que la misión tanto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional es realmente bastante delicada y al mismo tiempo en muchos de los casos invisible, porque ellos nos protegen, cuidan la soberanía, cuidan la seguridad del pueblo y todos los demás.
Por lo tanto, lo único que yo quería preguntarle al señor ministro, ¿no? ¿Cuál ha sido el error, en este caso quiero entender, administrativo, por la cual no ha sido atendido en sus remuneraciones correspondiente a lo fijado ya que tenía que darse en el mes de diciembre y obviamente se continuaba y además no ha sido considerado dentro de la planilla? Y eso es lo que quería preguntar al señor ministro y espero que la respuesta que tengamos, porque eso está considerado dentro del presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Congresista León. Muchas gracias, señora presidenta. Reconociendo que la interpelación es un derecho de las minorías y de control político necesario para que se pueda recoger del Ejecutivo algunas cosas que se presuponen o se suponen están conduciéndose mal, presidenta. Yo creo que hoy día yo quiero llamar a la reflexión porque tenemos que estar en este momento en que se nos avecina el fallo de La Haya, creo que más unidos que nunca. Nuestro Congreso y el gobierno juntos. Entonces, señora presidenta, yo realmente aplaudo que los chicos los congresistas estén atentos. Así que, señora presidenta, nosotros creemos que si este Congreso tiene la responsabilidad de darle sostenibilidad al gobierno para enfrentar o para aplicar el post-Haya, tenemos que estar unidos con el gobierno, con el Ejecutivo, con el Congreso, con el Poder Judicial, con las fuerzas políticas, con los gremios, con todos los ciudadanos del Perú. Y si no, yo creo que nos encontramos desprotegidos para hacer la estrategia post-Haya. Por eso, presidenta, celebrando que haya interés en este Congreso por saber lo que está pasando en el Ministerio de Defensa, creo que está por delante los intereses del Perú. Está por delante la tarea que nos queda por recorrer. Y hoy día hemos escuchado lo que ha sido a criterio del señor ministro el pliego interpelatorio y nos ha respondido. Nos deja ciertamente algunas dudas que lo queremos seguir ampliando y queremos que nos precise, pero sí tenemos que reconocer que el sector empezó estructurando políticas que nunca tuvo en otro momento. Al inicio de esta gestión, cuando se propuso lograr que se logre tecnología para los aviones KT-1. Hoy entendemos que hay más de 80 técnicos y nos podrá confirmar el ministro y que pronto tendremos 20 aeronaves dispuestas para la defensa nacional. Y eso hay que aplaudirlo, eso hay que reconocerlo, como hay cosas que hay que criticarle. También, señora presidenta, conocemos que se está internacionalizando el CIMA, que estamos llevando y compartiendo tecnología en esta institución de las Fuerzas Armadas. Pero también nos tiene preocupados. Acabo de estar hace una semana en la Selva Central por el BRAE y he recogido algunas necesidades que se los transfiero al señor ministro. ¿Cuánto de cierto, ministro, es que nuestros soldados que están en la zona de emergencia, por su intermedio, presidente, están con cierto nivel de desabastecimiento y de falta de logística? Que nuestros soldados necesitan un mejor trato donde están trabajando en esas condiciones de emergencia. Eso quisiéramos, por favor, que nos dijera qué cosas se está haciendo y qué más falta por hacer. Y lo último es que por la geografía del Perú ha sido siempre un reto
resolver cómo nos transportamos con helicópteros y cómo tenemos una flota de helicópteros para el Perú. Y ha sido siempre una debilidad. Ha habido gobiernos que hemos tenido 2 o 3 helicópteros y que lamentablemente no se podía atender las emergencias. Y hoy entiendo que es un problema la reparación y el mantenimiento de helicópteros de Rusia, de helicópteros de tecnología rusa. Se sabe que hay que hacer una cola de 1 año para poder reparar motores. Para que concluya con eso. Entonces, señor ministro, quisiera preguntarle, por favor, que nos diga cuánto se ha avanzado para terminar y eliminar esta dependencia del mantenimiento de este tipo de aviones. Es importante para el Perú porque por la geografía, por lo difícil, hay pueblos en el Perú, hay distritos que no tienen 1 kilómetro de carretera, 1 metro de carretera para llegar. Y la única forma es con helicópteros. Mi región, La Libertad, tiene un distrito que además tiene el título de ser uno de los más pobres del Perú, el distrito de Ongón, en la frontera entre La Libertad y Huánuco. Y por eso quisiera preguntarle, señor ministro, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto que tiene para integrar y para eliminar de una vez por todas esta dependencia del mantenimiento ruso para nuestros helicópteros y tener una flota que nos sirva? Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carrillo. La congresista Rosa Mavila me solicita una interrupción, señora presidenta. Congresista Mavila. Hay quienes nos dicen, señora, que los representantes de la izquierda de los círculos hacemos cuadrados. A Pitágoras alguna vez en el mundo en que se desenvolvió lo creían loco. Y quisiéramos decir que preferimos hacer cábalas con números o con formas, señora presidenta, en vez de ser los simples y permanentes defensores de intereses y hacen de dogma y práctica y asunto sagrado la defensa de los intereses de los poderosos. Lo que hemos querido decir, señora presidenta, es muy simple. Para nosotros es posible organizar operativos en el BRAE que respeten las garantías democráticas, operativos en cualquier situación conflictiva que respete la vida, que respete la integridad física. Para muestra un botón, en Puno, la DINOES intervino la cárcel, que estaba en un terrible amotinamiento, y echó bombas lacrimógenas, y ninguna persona murió ni salió lesionada. Hay actitudes, señor, que respetan el derecho a la vida hasta para neutralizar amotinamientos. Para que concluya. Violar derechos humanos y garantías fundamentales, porque de por medio está casi siempre la sagrada defensa insensible del capital deshumanizado. Gracias, señora presidenta. Congresista Carrillo. Señora presidenta, lo primero que quería solicitar es que tratemos efectivamente de establecer un diálogo en este Parlamento. Sí. En quechua hay una palabra significativa, absolutamente interesante, que la traigo a colación y se llama Arimanacusun, que fue implementada en el primer gobierno del doctor Alan García Pérez, y efectivamente tiene que haber un diálogo. Erimanachicusun, Erimarichisun, esa es la palabra. Pero si entramos al otro término, Erimaicachasun, vamos a terminar hablando disparates. Si hablamos y tergiversamos ese proceso de diálogo y terminamos con el Rimaicachaj, es el que viene a hablar por gusto, es el que nos hace perder el tiempo en este Parlamento. Y creo que de eso no se trata. Señora presidenta, yo quiero llamar poderosamente la atención, entendiendo que efectivamente la interpelación es un derecho de las minorías, pero tiene que haber una razón. Hace algunos días vi con mucho placer una entrevista concedida a la televisión
por un eminente comunicador de este país, el señor Martínez Morosini. Y se recordaba cómo se establecía la comunicación entonces, y habían enormes dificultades porque el centro de grabación estaba en lo que ahora es San Miguel. Y resulta que cuando se grababan las telenovelas, señora presidenta, en el momento en el que pasaban los aviones, el conductor señalaba con la mano y les decía paren, y entonces se quedaban casi congelados los personajes de la televisión. Obviamente, eso era para permitir que pase el avión y luego continuar con las telenovelas, porque no había grabación. Es decir, había un proceso de comunicación que en realidad nos estaba engañando. Eso se llama comunicación trucha, pues. Y sobre eso se ha tejido el día de hoy, señora presidenta, precisamente esta interpelación, a partir de una grabación de carácter trucho, a partir de una grabación de carácter engañoso. Eso es, para quienes han trabajado en la comunicación, la mezcla, como en una licuadora, se mezclan sonidos, se mezclan voces y se inventa un proceso, se inventa una circunstancia. Y sobre eso hemos venido para la interpelación, con más de 15 preguntas referidas al mismo tema. No solo es un documento de carácter trucho, engañoso, sino que además es un documento absolutamente refrito y repetitivo. Y por eso creo que es necesario llamarnos la atención. No podemos, señora presidenta, entendiendo efectivamente que hay la necesidad. Continúe. Los grupos de oposición tienen como mecanismo la interpelación, sin embargo, la interpelación no puede hacernos perder el tiempo a todo el Parlamento, por lo menos en lo que se refiere a esos temas. No podemos engañarnos, el país está observando. Si al país pretendemos decirle que estamos interpelando al ministro por un documento de carácter trucho, por una grabación mezclada en una licuadora, creo que estamos haciendo mal, estamos haciendo daño al Parlamento Nacional, y por eso quiero en nombre del Parlamento Nacional llamar la atención, llamar a la reflexión a todos los señores congresistas. Señora presidenta, finalmente repetir, quiero recordar que además en esta oportunidad se ha hecho un peritaje y, como había señalado en una intervención anterior, el peritaje señala, por lo menos el que ha expuesto la oposición. Concluya, por favor. Que dice que le pertenece la voz al señor ministro. Y se preguntan, ¿y la otra voz de quién es? Pero si hay peritaje, tendrá que saberse de quién es esa voz. Lo que estoy señalando es que habiendo mezclas, es bastante difícil, bastante improbable determinar cuál es la otra voz, porque es como en una licuadora, se concentran, se ponen, incluso en la edición se utiliza todavía el modelo Gillette, son cintas que se cortan y se pegan. Por eso es que en las grabaciones aparece una cosa absolutamente incongruente. Quería señalar eso, presidente, y creo que el Parlamento no puede darse el lujo de perder el tiempo, por lo menos en lo que atañe a esa situación, y señalar que ya estuvo bueno de hacer interpelaciones a partir de grabaciones que no le hacen bien al país, no le hacen bien a la clase política. Gracias. Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez. La palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludar a nuestro ministro, porque la esencia y la circunstancia lo determina. Hemos sido testigos con la claridad meridiana con que se ha expuesto, la franqueza necesaria políticamente hablando. Antes de continuar, señora ministra, ya que está en plena boga esto de los videos, las grabaciones, y alguna vez decía, la historia siempre se escribe, ¿no? Y en este caso,
voy a agradecer que usted autorice que se pase parte de un video de los muchos que tenemos para ver en realidad quiénes somos y dónde estamos, qué autoridad moral tenemos, y quisiera que pongan atención a ver quiénes participaban de estas reuniones. Con su anuencia, señora presidenta, permítaseme. Señora ministra, perdón, señora presidenta, me pide antes una interrupción, colega Amado, si usted lo permite, mientras haga la implementación del caso. Congresista Romero. Gracias, congresista Justiniano, gracias, señora presidenta. Y también aprovechar para saludar la presencia del ministro de Defensa, Pedro Cateriano. He estado viendo esta moción de interpelación y aquí me llama la atención también donde manifiesta que la nula capacidad del gobierno para combatir la subversión. Si bien es cierto, es un derecho de las minorías en democracia, pero tampoco podemos desconocer la realidad, porque si retrotraemos nuestra memoria, nadie va a decir que miento cuando el jueves 15 de agosto del año 2013, en la localidad de Yoquegua, provincia ayacuchana de Huanta, fueron abatidos los delincuentes narcoterroristas Alejandro Borda Casafranca, alias Camarada Alipio, y también Marco Antonio Martín Quispe Palomino, alias Camarada Graviel, conjuntamente concluya, denominado Alfonso. En ese sentido, yo creo que hay acciones muy importantes que viene desarrollando el gobierno del presidente Ollanta Humala Tazo y por ende también el ministro de Defensa. Pero hoy más que nada yo creo que el país pasa por un momento histórico. ¿En qué sentido? En que nos encontramos frente a un hecho también trascendental cuando el 27 de enero se va a leer pues el resultado del diferendo marítimo por la Corte de La Haya. Y creo que para esta fecha histórica necesitamos estar unidos los 30 millones de peruanos, la costa, la sierra, la selva, en un solo puño y en un solo frente. Y creo que estos hechos definitivamente mellan un tanto la unidad de todos los peruanos. Muchas gracias, presidenta. Congresista Paza, pueden... Con su anuencia, ¿Va a poner el video? Sí, sí. Con su anuencia, señora presidenta, antes del video, quisiera que intervenga la colega. Antes del video, señora. Segunda interrupción, la congresista Tevez. Gracias, presidenta. Gracias, colega. En efecto, presidente, el día de hoy, con el ministro de Defensa, nosotros venimos dilucidando el trabajo con transparencia que viene siendo este gobierno. Y es importante también el análisis que tenemos de la Policía Nacional del Perú, presidenta, donde se ve la frase propiamente dicha que tanto ha ocasionado problemas y querer desestabilizar al país con la frase "me ha dado luz verde Nadine Heredia para lo del PNUD". ¿Ah? ¿Cuántas veces se ha manipulado? Y aquí está el informe de la Policía Nacional. ¿Cuántas veces han manejado para poder editar, para poder degradar esta edición de este material? El tiempo, 13 minutos con 7 segundos. La edición, como resultado de la Policía Nacional, ha dado positivo. La manipulación, también, presidenta, positivo. Con esto demostramos de que no estamos trabajando de manera limpia y queremos desarticular y generar una ingobernabilidad. Muchas gracias, colega. Congresista Paza. El video, por favor. Voy a agradecer que pongan atención quiénes y la voz de quiénes están ahí. Audio. En cuanto a
Tribunal Constitucional que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá, y una situación positiva acá, y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre es lo mismo, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori en el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa? En este momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y el Ministerio Público y tenemos un proceso de constitución en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nada. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para entrar otros 5 abril estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure hasta la caleta de guerra, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los estados tradicionales. ¿Qué es así de claro? Porque si no, en el año 2000 vamos a ver cosas, a perder el control de la Corte Suprema y vamos al año 98. Ya, estamos ahora en abril del 98. El gobierno no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo es suficiente. Y en cuanto al Tribunal Constitucional que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá, y una situación positiva acá, y una situación positiva acá. Continúe, congresista. Gracias, señora presidenta. Desde un punto de vista, contemplando el escenario político en que nos encontramos, éticamente, el país tiene que preguntarse, ¿quién organizó el poder paralelo al que se refirió el congresista fujimorista Gagó Pérez? ¿Quiénes esperaban luz verde? La respuesta está en el video y ahora lo niegan. Ahora se rasgan las vestiduras cuando su jefe, el cogobierno que tenía el señor Montesinos con el gobierno de Fujimori, hoy día se ve con terror de parte de alguna bancada. ¿Quiénes o quiénes se sometieron a órdenes de personajes extraños al poder constituido legalmente, o al poder judicial o al poder legal? La respuesta también, señores, está en el video. ¿Quién o quiénes ejercieron sus cargos bajando la cabeza ante el mafioso hoy preso por concepto de ser delincuente? La respuesta también está en el video. Entonces, señor, sobre la manipulación de la frase luz verde, el peritaje señala con precisión que se trata de un audio editado. Quiere decir que la manipulación fue evidente. El audio se encuentra almacenado en un DVD que no es la fuente original. Además, dice el peritaje que la grabación de las voces se ha realizado desde exteriores. Sin embargo, ese audio es presentado en los medios como la prueba de una supuesta inconducta funcional. Continúe. Una suerte de sometimiento de los funcionarios del Estado a personas que no son autoridades. Esa forma de acusar, señora presidenta, esa forma de presentar las cosas, esa forma de manipular la información, esa es la forma de presentar los hechos, es propio de los montesinistas, es propio de los fujimoristas, que desgraciadamente han visto para algunos el video y no lo van a negar. No van a decir nunca que nunca recibieron instrucciones, nunca van a decir que fueron cogobierno y nunca van a negar que han tenido también un gobierno paralelo, señor. Entonces, pregunto, ¿cómo puede el fujimorismo, señora presidenta, poner en duda la calidad moral de nuestro ministro en su vida personal y pública cuando no existe investigación fiscal o juicio oral? Cuando no existe esta investigación fiscal,
Creemos que nosotros no puede acusarse a un señor ministro así por sí, pero sí debemos refrescar nuestra memoria sobre lo que acaba de pasar en la vida republicana últimamente cuando fueron gobierno, señor. Me refiero a los ex ministros de Fujimori. Para que concluya. Voy a agradecer a mi vocero que gestione unos minutos más para mi intervención. Me refiero, señor, a los exministros de Fujimori que hicieron historia delictiva. Víctor Malca Villanueva, prófugo, perseguido por la justicia por la compra fraudulenta de aviones MiG-29. César Saucedo Sánchez, condenado por los delitos de enriquecimiento indebido y colusión desleal. Julio César Monroe, condenado por adquisición fraudulenta de equipos de cómputo, comunicación, delito contra la administración de la justicia. El señor Carlos Bergamino Cruz, condenado por pagar una indemnización, ojo, de 15 millones de dólares por compensación por tiempo de servicios al ex asesor Vladimiro Montesinos, favoreciéndolo de esta forma, en forma ilegal, porque tenían que pagar los favores y los tributos y los órdenes que le daba su ex jefe, que hoy los niegan, señor. Mientras tanto, continúa. Mientras tanto, señor, nuestro señor ministro de Defensa actual es moral y altamente calificado, demostrado en hechos, palabras y consecuencia con el partido en el que nosotros nos encontramos. Por eso, el proceso de ascenso, señor, es personal. Se ha manejado escrupulosamente, correctamente, con arreglo a ley. Y una ley que no lo hemos creado como gobierno, una ley que lo han hecho los propios señores del partido aprista con Alan García a la cabeza. La forma como debía de ascender los militares. Es así, señor, que me refiero al caso, por ejemplo, del capitán de navío Francisco José Calixto Gianpetri, que ascendió a contraalmirante. Ustedes y muchos saben aquí quién es este señor. Se trata del militar que fue investigado posteriormente por participar en el allanamiento de la casa del señor Vladimiro Montesinos por órdenes de Alberto Fujimori, señor. Y eso también está escrito, nadie lo va a negar. Continúe. Porque cuando los allanadores se llevaron las maletas del socio Vladimiro Montesinos. También quiero recordar la conducta ética del gobierno aprista, con el respeto que me merecen, fundamentalmente uno de los principales que se encuentran aquí. El APRA nombró como ministra de Justicia Rosario Fernández, quien tuvo vinculación laboral con los hermanos Schutz en su pleito por el control de Panamericana Televisión con General Delgado Parque. Y si no, recuerden también los problemas que tuvo con Proinversión, la Federación Peruana de Fútbol, las agencias españolas, etcétera. El conflicto de intereses, lógicamente, señor presidente, es evidente. ¿Cómo entonces el APRA, señor, puede hablar de corrupción si también no voy a gritar, continúe, señor? No, continúe, congresista. Las alusiones se van a dar al final, como es la práctica parlamentaria. Repito, señor, no voy a gritar porque no estoy acostumbrado a la matonería. Las razones se imponen con razones. Triste para mí sería recordar la negra historia de un negro en Brasil, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir.
Eso sí fue jerga, eso sí fue despilfarrar el dinero del Estado para satisfacciones personales. ¿Sabe qué? ¿De qué interés? No voy a gritar, señor, no voy a gritar, señor. La solución es nada al final. Continúe, que culmine la solución. Yo creo que tenemos que tomar un poco más de calma. Quien grita más no tiene la razón. Tampoco tenemos que vociferar, tampoco podemos vociferar, señor, por hacerlo. Yo le agradecería que usted tome el uso de la palabra y posteriormente puede decir. Congresista, continúe. ¿Cómo voy a dar la interrupción, señor? Se han gritado lo que han querido. Este gobierno, señor, sí tiene la autoridad moral. Podrán hacernos adjetivaciones, podrán decir lo que quieran de nosotros, como reitero una vez más, jamás nos dirán rateros ni ladrones, señor. Tenemos la frente en alto y tenemos consecuencias y principios. Es verdad que de repente no hacemos alarde y aprovechamos de repente los medios de comunicación. Nosotros hacemos y hemos hecho historia con dignidad. Podemos tener errores como cualquier hombre. Bendito sea el que nunca lo ha tenido. Y grande sea el que también haya reconocido sus errores. Por eso se debe tener, quisiera hablar más, señor, pero parece que estamos cayendo y hiriendo susceptibilidades. Y en aras de que esta reunión debe ser de diálogo, de debate, alturado, con razonabilidad, con responsabilidad, señor, quisiera terminar. Por eso se debe tener mucho cuidado, señor, al evaluar las conductas personales. Continúe. Y servidores en general. El gobierno actual sí puede mostrar a nuestros funcionarios estatales ante la sociedad sin ningún temor, señor, sin ninguna vergüenza, porque no están involucrados en actos de corrupción. Y si no, díganlos, podrán tener errores de actuar, tendrán errores en la viabilizar ciertos programas, pero de conducta corrupta yo creo que todavía no ha llegado a hacerlo, señor. Y también por otra parte, señor, tenemos que señalar de que no somos aventureros en la política. No hemos hecho de la política un modus vivendi. Si estamos aquí es porque nuestra votación, nuestra población nos ha elegido, no hoy día, señor. Soy tercera vez congresista, 2 veces diputado y hoy día congresista después de 20 años. Y tenemos del Partido Comunista, que siempre lo he hecho, siempre, y a mucho orgullo, jamás negaré, señor, jamás negaré de dónde. Y ustedes saben la consecuencia de mi partido. Continúe. Como consecuentes también ustedes son con su partido. Nadie ni nunca se ha negado de que hay partidos en el Perú organizados y que tienen grandes líderes. He tenido la oportunidad, señor presidente, de estar con grandes compañeros aquí en esta bancada, con Luis Alberto Sánchez, con Armando Villanueva, con tantos hombres que nos han enseñado, señor, consecuencia, honestidad, rectitud y responsabilidad. En ese sentido, señor, creo que este gobierno, al designar a sus autoridades, siempre han estado acá, aunque se ha hecho abuso del derecho a las minorías. Pero ahí estamos, dando la cara con franqueza, mostrando lo que somos. No estamos vendiendo ilusiones ni tampoco lo haremos. Y si alguna vez cometemos errores, será el pueblo que nos juzgue y la historia determinará el lugar en que estamos. Muchísimas gracias, señor. Congresista Gago, alusión. Gracias, presidente. He escuchado hablar al congresista Justiniano Pasa y veo cómo lo han aplaudido al terminar. Pero yo no sé con qué ética y moral puede hablar este congresista cuando dijo textualmente lo siguiente
a un patrullero, a un policía, justamente a los policías que no le están pagando hoy día sus bonos, que no le está cumpliendo el Estado. ¿Qué dijo textualmente? ¿Qué es lo que quieren? Seguro quieren plata, están acostumbrados a eso. Sí, pues ustedes son rateros. Eso es lo que dijo el congresista Justiniano Apaza a los policías. ¿Con qué moral y ética se puede expresar en este Congreso de la República si él mismo, cuando está en una falta, le dice eso a los policías que lo paran y lo detienen y le dicen, muestra los papeles? No, ustedes son unos rateros, ustedes lo que quieren son plata. Le he escuchado hablar acá al congresista Paza, ha presentado un vídeo que me ha llamado la atención, porque dijo también, yo tengo muchos vídeos más. Parece que el vínculo con Montesinos en este gobierno, Ollanta montesinista, están de la mano. Seguramente que estos vídeos más que tienes, que seguramente ni siquiera han sido presentados al público, a la población, te lo estará proporcionando el señor Montesinos. Al igual que usted ha hablado, congresista Paza, ha hablado hoy día el ministro, dando un glosario completo de todo lo que había pasado en el gobierno fujimorista. Yo le voy a hablar de un pequeño glosario, para que usted sepa, glosario, qué va sucediendo en este gobierno y cuando estaba postulando a la presidencia de la República. Congresista, a través de la presidencia. A través de la presidencia, presidente. Nos preguntamos, vamos a hablar nosotros, y ustedes hablan del pasado, para justificar el presente, lo que está pasando hoy día, los vínculos claros que tiene hoy día Ollanta, y lo digo así claramente, Ollanta. Continúe. Y lo digo claramente, ¿por qué? Porque nadie en el Perú, ni siquiera el ministro de Defensa, se lo va a creer, que no sepan quién dio la orden, quién fue la persona que dio la orden para tremendo resguardo policial en esta calle de Surco. Nadie se lo cree, ni siquiera el pueblo peruano. Sin embargo, ¿de dónde viene este vínculo montesinista con Ollanta? ¿Quién le prestaba seguridad en la Universidad San Martín de Porras? A los López Meneses. ¿No fue acaso Ollanta? Otra más, le voy a decir. Cuando se levantó en Locumba. ¿Por qué se levantó en Locumba? Es conocido por todos los peruanos. Para poder decirle a Montesinos, te vamos a tapar, escápate, vete de aquí. ¿Eso no es un vínculo claro? ¿Qué pasó en Madre Mía? ¿Qué pasaron con los testigos? ¿A quiénes le pagaron? Oiga, el pueblo peruano no se va a tragar absolutamente nada de lo que ustedes están diciendo. Ustedes no pueden opacar lo que está pasando hoy día aquí, en el presente, en su gobierno. Culmine. En nuestro gobierno pasado hubo errores y ya lo hemos reconocido, pero eso no es justificación para que ustedes sigan manteniendo a este señor Montesinos al lado del presidente, al lado de la señora primera dama. Esa es la verdad, y lo sabe el ministro que está sentado ahí. Además, usted habló de mucha gente del fujimorismo. Eda Rivas, Jiménez Mayor, el mismo señor Pedraza, Wilfredo Pedraza, ¿acaso no trabajaron para el fujimorismo? Por supuesto que trabajaron para el fujimorismo. Entonces son unos inmorales por haber trabajado en este gobierno, según el congresista, hasta Eda Rivas, según el congresista Justiniano Paz. Yo le quiero decir, y acá me quiero dirigir al pueblo peruano, este gobierno es el que tiene que dar hoy día explicaciones de los vínculos que tiene Ollanta y la primera dama con el montesinismo. Claramente, y decirnos ya de una vez, si está acá el ministro de Defensa, que fue justamente el señor Cueto uno de los que intervino, que nos diga de una vez quién dio la orden. Acá nadie se va a tragar que esto fue solamente una corrupción policial. Usted está en alusión, le rogaría culminar. Gracias, presidente. Yo quiero decir claro, usted, señor congresista, no tiene autoridad y moral. Deberían haber elegido otro congresista para que le den lo que usted ha leído. Del momento que usted le dice a la policía, rateros, del momento que le dice usted, ustedes quieren plata, porque usted sabía muy bien que estaba cometiendo una infracción, no tiene autoridad moral para hablar de estos temas. Gracias, presidente. Congresista Müller, alusión. Presidente, yo siempre he aprendido en política que quien le contesta a don nadie se vuelve don ninguno. Y por eso no íbamos a contestarle al congresista Paza, que dice que tiene 3 periodos acá, pero
no pasa de ser don nadie. Él ha tenido el atrevimiento de leer un papel que no ha escrito, evidentemente, que se lo han puesto para que lo lea, a proferir insultos. Y él no tiene ninguna autoridad moral para levantar la voz contra ningún partido político. Porque él es una de las personas que está contribuyendo al desprestigio del Parlamento con actitudes hostiles que siempre la población rechaza. Cuando se ve a un parlamentario borracho pasándose la luz roja y llamándole la atención a los policías que se lo paran, la población rechaza a todo el Parlamento. Y ese tipo de parlamentarios, presidente, son los que se atreven a levantar la mano contra nosotros. Continúe. Eso no lo podemos aceptar, que ni siquiera tienen la capacidad de poder esgrimir sus propias ideas y traen un papel que se lo traen escrito para que lo lea, comprobando que ni siquiera podría pasar la prueba PISA, presidente, porque no entiende ni lo que lee. Así que eso, presidente, eso no lo podemos dejar pasar, no por el hecho de las cosas que haya podido decir, que ni él siquiera las ha entendido, sino por el hecho de que los congresistas que contribuyen al desprestigio del Parlamento con esas actitudes personales de soberbia, de ataque a la Policía Nacional y de andar por las calles en estado etílico, no tienen ninguna autoridad moral para poder hacer uso de la palabra en el Congreso, presidente. Congresista Paz, alusión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Continúe con esta paz. Señor presidente, por su intervenio, quiero manifestar lo siguiente. No pensé que las verdades eran hirientes hacia las personas con que se ha mencionado. Y quiero contestar primeramente al señor representante del fujimorismo. Él manifiesta y hace alarde de que se ha tenido un incidente con la policía. Y eso es verdad y es público. No se dice las causas y los efectos. Y creo de que eso ha sido aclarado debidamente. Eso no es óbice para que nosotros no tengamos la autoridad moral suficiente, señor. Nosotros, o el que habla diría mejor, de repente no lo hace con la flexibilidad del caso, de repente no hace con la facilidad del caso, de que cuando es un propagandista de televisión, no tengo de repente la virtud de hacerlo así. Continúe. Creo firmemente, señor, que sí tengo la autoridad moral y con el respeto al señor Mulder. 3 veces congresista con mucha dignidad. Yo siempre he tenido la oportunidad de respetar, pero esta es la historia, señor, yo no sé por qué se amarga. Esto es verdad, señor. ¿En qué lo he ofendido? Considero de que soy una persona, tanto usted como el otro señor, que son gente que viven del Congreso, viven en el Congreso. ¿En qué lo he ofendido? ¿En qué, por su intermedio, señor, en qué les he ofendido? ¿En qué se les ha ofendido? La historia está escrita. La historia está escrita, señor. La historia está escrita, señor. No es ofender al partido aprista decir que han tenido ministros, que han tenido ministros corruptos. No es ofensa decir, no es. Culmine, congresista. No es ofensa. No es ofensa decir. No es ofensa decir. Si el que grita tiene más razón, señor, puedo gritar. No es ofensa decir, señor. No es ofensa decir, señor. No es ofensa decir de que su presidente, incluso el presidente Alan García, ha sido uno de los más corruptos que ha habido y prontamente lo vamos a ver aquí en el Congreso. No es. Congresista Pasa, le piden. ¿Cuál frase, congresista? ¿Cuál es? Le pido, congresista Pasa,
¿Qué voy a retirar, señor? A dos dirigentes del partido. ¿Qué voy a retirar, señor, si la palabra está escrita? La historia está escrita de la ministra que ha tenido. Pasa, están exigiendo que retire la frase de corruptos. No voy a retirar, señor, porque la historia está escrita, señor. La historia está escrita. La ministra, no voy a retirar, señor. Congresista Pasa, le pido dar viabilidad al Pleno y por la viabilidad del Pleno le pido que retire las frases mediante las que calificó de corruptos a funcionarios del gobierno anterior. No lo voy a retirar, señor, porque yo no he ofendido a nadie. Vamos a pedir que se lea el reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras. Durante las sesiones está facultado para exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Congresista Pasa, hay frases que han sido consideradas ofensivas por algunos congresistas. A efectos de darle viabilidad a este pleno, le pido que la retire. Si usted me lo pide, con mucho respeto, acepto retirar la palabra que lo cree inconveniente. En ese sentido, continúo, señor, de que no es verdad que como ciudadano no sepa cómo se me ha elegido. Sepa usted, señor Mulder, o doctor Mulder, si cabe el término, he sido uno de los congresistas más votados en Arequipa, con más de 50 y tantos mil votos. No he salido como algunos que han salido ni con 10.000. Entonces tengo la autoridad moral de contar con el respaldo de todo un pueblo, señor. Y en ese sentido creo de que aquí y donde sea estaré siempre luchando por los trabajadores, porque así lo he hecho. Y si no saben algo de historia, léanlo un poco. Gritando no nos vamos a decir nada. Debatiendo sí podemos decirnos, pero con altura, con sapiencia, con lo que caracteriza. Es triste que haya colegas, señor presidente, que en base a que quien grita más y a que es el más matón va a ser el mejor. No, señor, la humildad y la serenidad nos lleva a ser mejores que nunca. No soy mejor ni... Culmine, congresista. Quiero terminar diciendo que no soy mejor ni peor que nadie, simplemente un congresista diferente a los demás. Gracias. Congresista Velázquez. Presidente, algunos voceros del gobierno han venido diciendo que esta interpelación se debe llevar con el mejor ánimo y respeto en el advenimiento del fallo de...